Hoy te platicaré de los ataques en Jerez, Zacatecas. El pueblo mágico de Jerez sufrió un incremento repentino de la violencia en los últimos 3 años, con 2100% más homicidios en el año 2022 respecto del 2019. Para tratar de frenar la inseguridad, autoridades de los 3 niveles de gobierno han implementado diversas estrategias. Sin embargo, a pesar de ello, la inseguridad no cesa. En las últimas horas, en este municipio zacatecano, fue atacado el ayuntamiento municipal, incendiada una casa y agredidas al menos 2 personas. En este video te platicaré de la oleada de eventos de inseguridad reportados entre ayer y hoy y del incremento de la violencia en los últimos años. Bienvenidos al Caporal del 15 de febrero. ¡Comenzamos! Balaceras, reclamos por personas desaparecidas y hasta el incendio de la puerta principal del ayuntamiento. Así, las últimas horas en el municipio de Jerez, en Zacatecas. Antes de detallarte lo que ha ocurrido en las últimas horas en Jerez, permíteme hablarte de este lugar y su historia de inseguridad, su historial de inseguridad. En el año 2007, Jerez fue nombrado pueblo mágico. A ver, aquí se me coló el video. En el año 2007, Jerez fue nombrado pueblo mágico por su historia, su música, sus artesanías, su gastronomía. Seguramente, como mexicano ya conoces al menos o sabes de algún pueblo mágico y sabes de las riquezas que este tipo de lugares con esta denominación ofrecen. Bueno, pues Jerez es ese pueblo mágico. Sin embargo, en los últimos 3 años la violencia en Jerez se ha disparado de manera impresionante. Por ejemplo, en el año 2019 las autoridades reportaron 3 homicidios dolosos en todo el año. En el año 2020 hubo más, en el 2021 hubo más y el 2022 lo cerró con 66 homicidios de este tipo. Es decir, del 2019 al 2022, los homicidios subieron en 2100%, un incremento verdaderamente impresionante. Este incremento relativo ha sido mayor al que registró Fresnillo en el mismo periodo. Fresnillo, que es el municipio con mayor percepción de inseguridad. Más incremento también ha tenido de la inseguridad que en el municipio de Monte Escobedo, donde en octubre del año pasado fue visto un video con una cabeza humana. Fue visto un video de un perro con una cabeza humana caminando en la vía pública. Tema que, por cierto, te traje a este canal con este video. Te muestro la imagen de él. Los links de este y de otros videos a los que estaré haciendo referencia en esta transmisión, te los dejaré en la descripción de esta transmisión. Bueno, incluso en Jerez el incremento ha sido mayor al de Zacatecas capital, en donde en enero del año pasado fueron dejados 10 cadáveres afuera de las oficinas del gobernador. Hola, buenos días amigos, amigas de Zacatecas. Estamos aquí en Palacio de Gobierno. Hoy por la mañana, a las 5 de la mañana, estaba revisando mis actividades del día, cuando a las 5:30 de la mañana me informan de una camioneta gris Mazda que vinieron a dejar aquí frente a Palacio de Gobierno con cuerpos de aparentemente golpeados, lesionados, y que vinieron a dejarlos aquí frente a Palacio. Acabas de escuchar al gobernador, el morenista David Monreal, ese día que fueron dejados 10 cuerpos afuera de Palacio de Gobierno el 6 de enero del 2022. Bueno, el incremento de la violencia en Jerez ha sido más agresivo que en todos estos puntos del estado de Zacatecas. Según las autoridades, el incremento de la violencia en el estado se debe principalmente a la pelea por el territorio que sostienen el cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de Sinaloa. A tal grado ha incrementado la inseguridad que han sido registrados más de 3,000 habitantes desplazados. Es decir, ciudadanos que han decidido abandonar sus hogares para buscar un lugar más seguro para vivir. Y sobre este hecho también te he traído videos a este canal, videos como por ejemplo
este que te muestro en pantalla. La estrategia que han implementado las autoridades de diversos niveles de gobierno para tratar de recuperar la seguridad no ha sido evidentemente suficiente. Por ejemplo, sobre los desplazados por la inseguridad, en lugar de garantizarle la seguridad a los habitantes, el ejército los ayudó a huir, a tomar sus cosas y a irse de Jerez. Es más, en marzo del año pasado, el mismo gobernador dijo que la solución al tema de los desplazados, pues no la tiene ni Obama. Ellos regresen. Ojalá yo tuviera la respuesta. Esa no la tiene ni Obama. Es un tema muy delicado. Ese no es un tema tan trivial. Es el problema más delicado de este país. Es el tema de temas. Si hubiera un especialista en el mundo, si hubiera un brujo, si hubiera un pitonizo que nos dijera cuándo, ten la seguridad que el presidente, cualquier gobernador, yo, cualquiera, ya lo hubiéramos contratado y te hubiéramos dado la respuesta. Debido a que estos desplazados no eran atendidos por el gobierno estatal, se organizaron y acudieron personalmente a la Ciudad de México para buscar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fue hasta que ocurrió eso que el gobernador finalmente los recibió y se echó a andar un operativo para tratar de regresarlos a sus casas en Jerez. El gobierno federal, por su parte, ha implementado 2 operativos en Jerez y en Zacatecas a nivel general. El Plan Zacatecas 1 y el Plan Zacatecas 2. Este último fue echado a andar el 24 de diciembre del año 2021 e incluyó el incremento de la presencia de la Guardia Nacional en la entidad. Aún así, la violencia no ha cesado ni en Jerez ni en todo Zacatecas. De hecho, una de las decisiones más relevantes ocurrió recientemente, el pasado 1 de febrero ya de este 2023, cuando fue cambiado el secretario de Seguridad Pública del Estado, luego de que en Jerez, en este municipio, fueron asesinadas 6 personas en un bar. Se trata del tercer secretario estatal de esta administración y tan solo en su primer día en el cargo fueron encontrados 8 cuerpos en distintas vías públicas del estado. Así las cosas en Zacatecas, pero así las cosas en específico en este hermoso municipio de Jerez. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió entre la noche de ayer y la mañana de hoy en este municipio? Según el secretario de gobierno Pablo Torres, esta madrugada 2 personas que viajaban a bordo de un vehículo se detuvieron frente al Palacio Municipal y se bajaron y rociaron combustible al inmueble y le prendieron fuego a la puerta principal. Por fortuna, el fuego fue contenido rápidamente y las autoridades evitaron que más partes de este edificio histórico resultara con daños. También por la noche llegó una llamada de emergencia en donde se informó de una mujer de 40 años de edad que había sido herida a balazos. Esto en la colonia Niños Héroes. Al llegar los rescatistas la atendieron, se la llevaron a un hospital, pero durante su traslado la casa de esta mujer se incendió. Entró en fuego y actualmente las autoridades están investigando si este incendio fue producto de un accidente o si fue provocado. Pasó la noche y a las 7 de la mañana ya de este día en la colonia Zaragoza habitantes encontraron un cuerpo en la vía pública, el cual hasta este momento las autoridades están investigando su identidad. Y más tarde, ya durante la mañana, la mamá de Frida Sofía Murillo. Frida Sofía es una joven de 20 años de edad desaparecida. Bueno, la mamá de Frida increpó al alcalde, el morenista José Humberto Salazar, en un evento público para exigirle una búsqueda mucho más eficiente de su hija. Difícil momento el que pasó el alcalde, pero más difícil el momento que están atravesando los habitantes de Jerez, Zacatecas. Te muestro el video en donde el alcalde fue increpado y te muestro también la ficha de búsqueda de la joven. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Jóvenes, muchos desaparecidos. ¿Cuándo me va a ayudar? ¿Cuándo? Necesito respuestas, por favor. Necesito recuperar a mi hija. Por favor, ya basta. Ya basta y vengo sola, no vengo con nadie. Yo no necesito gente, yo no necesito a nadie. Vengo yo sola, por mi hija. Porque a mí sí me duele lo que está pasando en Jerez y todo el estado de Zacatecas. Y quiero que el gobernador y que usted, presidente, me escuche. Usted me conoce. Ustedes saben que todos me conocen. Ustedes saben que nosotros no somos gente mala. Somos gente trabajadora. Yo trabajo en el Mar del Coyote.
paz descanse, un ex conductor, un ex periodista. Por favor, necesito de su ayuda. Sí, esto es lo que tenemos que atacar todos juntos para que no suceda eso. Toda la comunidad de Jerez estamos conscientes de eso, trabajando para eso. Por eso es la unión de los jerezanos, para que ya no pase eso. Todos juntos tenemos que lograrlo. No nos dicen nada, no nos apoyan, no la buscan, no nada. Tiene una bebé de 6 meses que la está esperando. Yo estoy destrozada porque ese niño no hace nada malo. Yo lo único que pido es justicia, que hagan algo por todos los desaparecidos. Y discúlpame, pero tuve que hacerlo. Está bien, estamos todos juntos contigo. Todo pueblo de Jerez, estamos